El silencio del apartamento era denso, casi sólido. Lo único que lo rompía era la respiración suave y rítmica del pequeño bulto que dormía en el Moisés junto a la ventana. Afuera, la Ciudad de México despertaba con un sol pálido de otoño, pero dentro de esas 4 paredes, el tiempo parecía haberse detenido hacía 6 días. Clara sostenía su teléfono, el pulgar flotando sobre la pantalla iluminada. Era la misma conversación, el mismo mensaje. Lo había leído tantas veces que las palabras habían perdido su forma para convertirse en un mantra, un eco, una herida. Te prometo que pronto estaré en casa. Enviado a las 23:14. Recibido, no leído. Daniel nunca lo leyó. Para cuando Clara envió ese mensaje, él ya estaba intubado, luchando en la misma unidad de cuidados intensivos donde había pasado los últimos 7 meses salvando a otros. La ironía era tan cruel que quemaba más que las lágrimas. Él, que se había vestido con el traje blanco de protección como si fuera una segunda piel, que se había alejado de ella para protegerla, para proteger a un hijo cuya existencia era un secreto vibrante entre los dos, había caído. El soldado había sido herido en su propia trinchera. El bebé, Mateo, se removió en sueños, un pequeño ceño frunciéndose en su frente diminuta. Tenía los ojos de Daniel, o eso creía Clara. Era difícil saberlo. Eran tan nuevos, tan oscuros, pero quería creerlo. Necesitaba creer que una parte de él seguía allí, mirándola. Se inclinó sobre el Moisés y el olor a leche y a vida nueva la golpeó, una mezcla agridulce de presente y ausencia. ¿Cómo podía existir tanta vida en medio de tanta muerte? ¿Cómo podía su corazón albergar una alegría tan pura y un dolor tan devastador al mismo tiempo? Miró de nuevo el teléfono. Debajo del último mensaje de Daniel estaban los suyos, una cascada de súplicas, de actualizaciones, de amor desesperado que él nunca vio. Daniel, contesta, por favor. Solo quiero oír tu voz. El doctor dice que estás estable. Tienes que luchar, mi amor. Lucha por nosotros. Hoy sentí al bebé patear muy fuerte. Creo que te está animando. Daniel, te amo. El silencio al otro lado de la pantalla era el mismo que ahora llenaba la casa. Un silencio con la forma de Daniel. Clara bloqueó el teléfono y lo dejó sobre la mesa. Se acercó a la ventana. Abajo, en la calle de la colonia Roma, la vida intentaba volver a la normalidad. Unos pocos autos, gente con cubrebocas caminando a prisa, el sonido lejano de una sirena. Para el mundo, la pesadilla estaba amainando. Para ella, acababa de empezar. Recordó la última vez que lo vio. No fue un abrazo, ni un beso. Fue a través de la ventanilla de su coche a 2 metros de distancia. Él le había llevado las compras dejándolas en la acera. Se veía agotado, la marca de la mascarilla grabada en su rostro como un estigma. Sus ojos, normalmente llenos de una luz traviesa, estaban hundidos, velados por un cansancio que iba más allá de lo físico. ¿Cómo están mis 2 amores?, preguntó, su voz amortiguada por la tela. Estamos bien, te extrañamos, respondió ella, la mano instintivamente en su vientre de 7 meses. Ya falta poco, Clara, solo un poco más. Cuando esto termine, te juro que no me separaré de ustedes ni un segundo. Esa fue otra de sus promesas, una que se sumaba a la pila de futuros rotos. Él no lo sabía, pero ese un poco más era todo el tiempo que les quedaba. Clara cerró los ojos, apoyando la frente en el cristal frío. El dolor era una ola física que le subía por el pecho, amenazando con ahogarla. Pero entonces, un pequeño quejido vino del Moisés. Mateo se estaba despertando, y Clara supo que no podía ahogarse. No se lo permitiría, porque Daniel le había dejado la más importante de las promesas cumplida, aunque él nunca lo supiera. Le había dejado a Mateo. Le había dejado un motivo para respirar. 8 meses antes, el apartamento no estaba en silencio. Estaba lleno de risas, del olor a café recién hecho y de los acordes de una vieja guitarra que Daniel intentaba tocar los domingos por la mañana. La colonia Roma era un hervidero de vida. El sonido de los organilleros, el murmullo de los cafés, el olor de los tacos al pastor del puesto de la esquina. Era su mundo, un universo vibrante que habían construido juntos en 80 metros cuadrados con un balcón lleno de jacarandas. Se habían conocido en la universidad. Él, un estudiante de medicina brillante y apasionado, con una calma que parecía imposible para alguien que lidiaba con la vida y la muerte a diario. Ella,
una arquitecta que veía estructuras y belleza donde otros solo veían caos. Eran un equilibrio perfecto. Él anclaba sus sueños a la realidad. Ella le daba alas a su corazón pragmático. La noticia llegó una tarde de febrero, con el sol colándose por la ventana y pintando rayas doradas en el suelo de madera. Clara le entregó una pequeña caja. Dentro, un par de zapatitos de bebé de estambre blanco. Daniel se quedó mirándolos. Sus manos, esas manos firmes de cirujano, temblando ligeramente. Luego levantó la vista, y en sus ojos había un universo de asombro, de alegría y de un miedo tan puro que a Clara se le encogió el corazón. —¿Es en serio? —susurró él, y ella solo asintió, con las lágrimas ya corriendo por sus mejillas. Él la levantó en brazos, dándole vueltas en medio de la sala mientras reía, una risa profunda y honesta que hacía vibrar las paredes. Esa noche hicieron planes. Hablaron de nombres, de si se parecería a él o a ella. Daniel ya estaba pensando en qué universidad estudiaría, mientras Clara diseñaba en su mente la habitación perfecta, con un mural de un bosque lleno de animales amigables. El futuro era un lienzo en blanco, y ellos tenían todos los colores para pintarlo. La pandemia era entonces un rumor lejano, un titular de noticias de un lugar exótico y distante, algo que le pasaba a otros. En México, la vida seguía su curso. Daniel seguía con sus turnos en el Hospital General, quejándose del tráfico, del cansancio, pero siempre con una anécdota que contar, siempre con la satisfacción de haber ayudado a alguien. Hoy le salvamos la vida a un señor que llegó con un infarto fulminante, le contaba mientras cenaban en su pequeña mesa. Su esposa me abrazó tan fuerte que casi me rompe una costilla. Es por eso que hago esto, Clarita, por esos momentos. Ella amaba esa parte de él. Su vocación no era un trabajo, era una extensión de quién era. Un hombre profundamente bueno, incapaz de ignorar el sufrimiento ajeno. El último fin de semana de antes fueron a Coyoacán. Pasearon por el Jardín Hidalgo, comieron esquites y se sentaron en una banca a ver a la gente pasar. Daniel le compró una gardenia a una vendedora ambulante, diciendo que olía a ella. «Cuando nazca el bebé, vendremos aquí los tres», dijo él, su brazo rodeándola, su mano descansando sobre el vientre de Clara, todavía plano pero lleno de promesas. «Le enseñaré a amar esta ciudad tanto como yo». Esa noche, mientras se dormían con el olor de la gardenia en el aire y los sonidos de la ciudad como una canción de cuna, Clara se sintió la mujer más afortunada del mundo. Tenía todo lo que siempre había soñado. No tenía idea de que estaban viviendo los últimos momentos de paz, que el mundo, su mundo, estaba a punto de cambiar de una forma tan brutal e irrevocable que esa noche se convertiría en un recuerdo doloroso, un paraíso perdido al que nunca podría volver. La tormenta no llegó de golpe. Empezó como una brisa incómoda, un rumor en los pasillos del hospital que poco a poco se convirtió en un viento helado de ansiedad. Daniel llegaba a casa cada vez más tarde, con el ceño fruncido y una nueva tensión en los hombros. Las conversaciones sobre nombres de bebés fueron reemplazadas por palabras como protocolo, contingencia y equipos de protección personal. «Están preparando un ala entera solo para pacientes respiratorios», le dijo una noche, mientras miraba las noticias con la cena a medio comer. En la pantalla, imágenes de hospitales colapsados en Italia. «Pero eso no va a pasar aquí, ¿verdad?», preguntó Clara, aunque una bola de miedo ya se estaba formando en su estómago. Daniel no respondió, solo la miró, y en sus ojos ella vio la respuesta. El primer caso confirmado en México fue el punto de inflexión. De la noche a la mañana, la ciudad cambió. Las calles, antes un caos de tráfico y gente, empezaron a vaciarse. Los restaurantes cerraron. El puesto de tacos de la esquina bajó su cortina de metal. El silencio, que meses después se instalaría en su apartamento, empezó a ensayarse en las calles. Para Daniel, el hospital se convirtió en un campo de batalla. Dejó de ser el médico que curaba infartos y apendicitis para convertirse en un especialista en una enfermedad que nadie entendía del todo. Los turnos de 12 horas se convirtieron en turnos de 18, de 24. Llegaba a casa exhausto, se quitaba la ropa en la entrada, la metía en una bolsa y se iba directo a la ducha, tallándose la piel como si quisiera arrancarse el día de encima. Clara lo esperaba despierta. Intentaba hablar con él, preguntarle cómo estaba, pero él solo respondía con monosílabos.
perdido en un agotamiento que era tanto físico como espiritual. Veía el horror en sus ojos, aunque él nunca se lo contaba en detalle. «No quiero hablar de eso, Clarita. No aquí», decía, y ella entendía que intentaba protegerla, mantener el santuario de su hogar libre del virus. Pero el virus entraba de todos modos. Entraba en el silencio de sus cenas, en las pesadillas que lo hacían gritar por las noches, en el miedo palpable que se había instalado entre ellos, el miedo a que él se contagiara, el miedo a que él se lo contagiara a ella. La decisión la tomaron una noche de abril. Daniel había llegado con la noticia de que su mejor amigo y colega, Javier, había sido intubado. Lo vio llorar por primera vez, un llanto silencioso y roto, sentado en el borde de la cama. «No puedo seguir volviendo aquí», dijo con la voz quebrada. «No puedo arriesgarte, a ti y al bebé». «¿Qué quieres decir? ¿A dónde irías?», preguntó Clara, el pánico apoderándose de ella. «El hospital está habilitando unas habitaciones en un hotel cercano para el personal. Me quedaré allí hasta que esto pase». «No, Daniel, no puedes dejarme sola. Es la única manera de mantenerlos a salvo. Por favor, Clara, entiéndelo. Es lo más difícil que he hecho en mi vida, pero tengo que hacerlo». Discutieron, lloraron, se suplicaron, pero la decisión de Daniel era inamovible, forjada en el acero del miedo y la responsabilidad. Esa noche, él empacó una pequeña maleta con algunos uniformes y artículos de aseo. Antes de irse, se detuvo en la puerta. No se acercó, no la abrazó. Solo se quedó allí, a metros de distancia, su rostro una máscara de dolor. «Te amo», dijo. «Te llamaré todos los días. Esto no será para siempre». Clara se quedó parada en medio de la sala, escuchando sus pasos alejarse por el pasillo, el sonido del elevador y, finalmente, el silencio. El apartamento, de repente, se sentía inmenso y vacío. La tormenta había llegado y se lo había llevado, y ella se había quedado sola en el ojo del huracán. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un borrón indistinguible de miedo y espera. Para Daniel, el hotel era una celda y el hospital, el infierno. Vivía en un ciclo perpetuo de trabajar, comer lo que fuera y dormir unas pocas horas antes de volver a empezar. El traje de protección era su uniforme y su prisión. Debajo de él, sudaba, se asfixiaba, pero era el único escudo entre él y una muerte invisible que flotaba en el aire. Las llamadas prometidas a Clara se hicieron cada vez más esporádicas. No era por falta de amor, sino por falta de fuerzas. Cuando terminaba su turno, lo único que quería era derrumbarse. A veces la llamaba, pero se quedaba en silencio al otro lado de la línea, demasiado cansado para formar palabras. Clara aprendió a interpretar esos silencios. Eran el lenguaje del agotamiento, del trauma, de la impotencia. Perdía pacientes todos los días, ancianos, jóvenes, gente sin patologías previas. Sus rostros se mezclaban en sus pesadillas. Lo más duro era tener que comunicar la noticia a las familias por teléfono o a través de una tablet, ver el dolor en sus pantallas, no poder ofrecer un abrazo, un consuelo humano. Se sentía como un robot, un mensajero de la muerte desprovisto de humanidad. «Se nos mueren en las manos, Clara», le confesó en una de sus raras llamadas lúcidas, su voz apenas un susurro. «No hay suficientes ventiladores, no hay suficientes camas. Estamos perdiendo». Clara intentaba ser fuerte por él. Le contaba del bebé, de cómo su barriga crecía, de las patadas que daba cuando escuchaba su voz en el altavoz del teléfono. Le enviaba fotos de los muebles que estaba montando para el cuarto de Mateo, videos de los atardeceres desde su balcón. Intentaba enviarle fragmentos de la vida normal que él se estaba perdiendo, pequeños anclajes a la realidad fuera de aquel infierno. Pero la distancia física se estaba convirtiendo en un abismo emocional. Él estaba en una guerra, y ella, aunque sufría su propia batalla de soledad y ansiedad, no podía comprender la magnitud de su horror. Se sentía culpable por quejarse de su encierro cuando él estaba arriesgando su vida. Él se sentía culpable por no poder estar con ella, por no poder sentir a su hijo crecer, por haberse convertido en un fantasma en su propia vida. El colapso financiero también los golpeó. A Clara, siendo arquitecta independiente, se le cancelaron todos sus proyectos. Los ahorros que tenían para el bebé empezaron a disminuir. La presión económica se sumó a la carga emocional, otra grieta en los cimientos de su vida.
Un día, Daniel no llamó, ni al día siguiente. Clara marcó su número cientos de veces, pero iba directo al buzón. Llamó al hospital, pero las líneas estaban saturadas. El pánico la consumió. Imaginó lo peor, se vistió para salir, dispuesta a romper el confinamiento e ir a buscarlo. Justo cuando iban a abrir la puerta, su teléfono sonó. Era él. «Perdón, mi amor», dijo. Su voz era un hilo ronco. «Me quedé dormido. Turno de 36 horas. No podía ni moverme». Clara se derrumbó en el suelo, llorando de alivio y de frustración. «Pensé que te había pasado algo, Daniel. No vuelvas a hacerme esto. No lo haré, lo siento. Te amo, ¿sabes? Eres mi única razón para seguir». Colgaron, pero algo se había roto. La confianza en que todo saldría bien, la fe en un futuro juntos. La pandemia no solo estaba matando gente, estaba demoliendo vidas, relaciones, esperanzas. Estaba colapsando todo lo que daban por sentado, dejando solo ruinas y un miedo constante a lo que vendría después. Pesu prasentimos venda para Clara. La soledad tenía sonido. Era el zumbido del refrigerador, el eco de sus propios pasos sobre el suelo de madera, el latido de su corazón en el silencio de la noche. Su embarazo, que debería haber sido una experiencia compartida y llena de alegría, se convirtió en un viaje solitario. Las citas con el ginecólogo eran por videollamada. Los ultrasonidos los veía sola, con Daniel al otro lado del teléfono intentando descifrar las imágenes granuladas en blanco y negro. «¿Eso que se mueve es su brazo?», preguntaba él, y Clara sentía una punzada de tristeza. Debería estar allí, a su lado, apretando su mano, maravillándose juntos del milagro que habían creado. El apartamento se convirtió en su mundo y su prisión. Leía todos los libros sobre maternidad, montaba la cuna, doblaba la ropita diminuta una y otra vez. Hablaba con Mateo, le contaba historias sobre su padre, el héroe que estaba salvando vidas. Le ponía la música que le gustaba a Daniel, con la esperanza de que el bebé pudiera sentir algo de él. A veces, la soledad era tan abrumadora que se sentaba en el suelo y lloraba durante horas. Lloraba por el miedo a que Daniel no volviera, por el miedo a ser madre sola, por la injusticia de todo. Sus amigas la llamaban. Su madre la visitaba dejándole comida en la puerta, pero nadie podía llenar el vacío con forma de Daniel que había quedado a su lado en la cama. Mientras tanto, Daniel experimentaba otro tipo de aislamiento. Estaba rodeado de gente, enfermeras, médicos, pacientes, pero nunca se había sentido tan solo. La camaradería del personal médico estaba teñida de miedo y agotamiento. Veía a sus colegas derrumbarse, contagiarse. Cada vez que alguien tosía cerca, el corazón se le aceleraba. La habitación del hotel era impersonal, fría. No había fotos, ni recuerdos. Solo una cama, un televisor que nunca encendía y una ventana que daba a una pared de ladrillos. Era un no lugar, un limbo entre la vida y la muerte. Se sentía desconectado de sí mismo, como si el Daniel de antes, el que tocaba la guitarra y reía a carcajadas, hubiera muerto y solo quedara este autómata vestido de blanco. El único consuelo eran las fotos y videos que Clara le mandaba. La foto de la ecografía 3D se convirtió en su amuleto. La imprimió y la guardó en el bolsillo de su uniforme. En los peores momentos, cuando un paciente moría o el cansancio era insoportable, la sacaba y miraba el pequeño rostro de su hijo. Era un recordatorio de por qué estaba haciendo todo aquello. Era su ancla a la vida, a la esperanza. Una noche, en una videollamada, Clara estaba llorando en silencio. «No sé si puedo seguir así, Daniel, te necesito. Yo también te necesito, mi amor, más de lo que te imaginas. Cierra los ojos. Imagina que estoy ahí, contigo, que te estoy abrazando». Ambos cerraron los ojos, a kilómetros de distancia, en sus respectivas soledades. Por un instante casi pudieron sentirlo, el calor del otro, el consuelo de su presencia. Pero cuando abrieron los ojos, la realidad volvió a golpearlos. La pantalla fría, el apartamento vacío, la habitación de hotel impersonal. Estaban solos, juntos en su aislamiento, esperando un final que no llegaba nunca. El punto de quiebre llegó a finales de septiembre. La segunda ola golpeaba la ciudad con más fuerza que la primera. El hospital estaba más allá de su capacidad. Daniel no había tenido un día libre en meses. Su cuerpo y su mente estaban al límite. Había perdido peso, tenía ojeras permanentes y un temblor en las manos que intentaba ocultar.
Logró escaparse una tarde por 1 hora. No podía ir al apartamento. El riesgo era demasiado alto. Le pidió a Clara que se encontraran en un parque cercano. La vio desde lejos, sentada en una banca, su vientre enorme y hermoso bajo el sol de la tarde. Se veía radiante y frágil al mismo tiempo. Un dolor agudo le atravesó el pecho. La culpa, el anhelo, el amor. Se acercó, manteniendo la distancia de seguridad. Verla en persona después de tanto tiempo era abrumador. Quería correr y abrazarla, enterrar su rostro en su cuello y respirar su aroma, pero no podía. Se quedó a 3 metros de distancia, 2 mundos separados por un abismo invisible. «Hola», dijo él, su voz quebrada. «Hola», respondió ella, sonriendo con los ojos llenos de lágrimas. Hablaron de cosas triviales, del clima, de los antojos de Clara, pero bajo la superficie, sus ojos decían todo lo que sus bocas callaban. «Te extraño, tengo miedo, vuelve a casa». «Le pusimos nombre», dijo Clara de repente. «Mateo». A Daniel se le iluminó el rostro, una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo. «Mateo, me encanta. Significa regalo de Dios. Y eso es lo que es, un regalo en medio de toda esta oscuridad». Se quedaron en silencio, mirándose. El tiempo se agotaba. Daniel tenía que volver. «Tengo que irme», dijo, y la sonrisa se desvaneció. «Cuídate, por favor. Prométemelo». «Te lo prometo. Ya falta menos, Clarita. Lo siento en el aire. Pronto todo esto habrá terminado y estaremos juntos, los 3». Esa noche, de vuelta en la soledad de su habitación, Daniel se sentía extrañamente optimista. Ver a Clara le había dado una nueva inyección de fuerza. Se sentía invencible. Le envió un mensaje de texto. «Verte hoy me dio la vida. Son la razón de todo. Te prometo que pronto estaré en casa». Clara leyó el mensaje y sonrió. Por primera vez en meses sintió una chispa de esperanza real. Se aferró a esa promesa como a un salvavidas. Guardó el mensaje sin saber que sería el último que recibiría de él, sin saber que esa promesa, su última promesa, quedaría suspendida en el tiempo para siempre, como un eco eterno de todo lo que pudo haber sido. Todo comenzó con un cosquilleo en la garganta. Daniel lo atribuyó al cansancio, al aire seco del hospital, pero al día siguiente llegó la fiebre, una fiebre baja, persistente, que no cedía con nada, y luego la tos, una tos seca, profunda, que le sacudía el cuerpo entero. Conocía los síntomas mejor que nadie. Durante meses los había visto en cientos de pacientes, pero una parte de él se negaba a creerlo. No a él. Había sido tan cuidadoso. Siempre usó el equipo de protección. Siguió todos los protocolos. Era imposible. Se hizo la prueba, una formalidad. Mientras esperaba el resultado, se aisló en su habitación de hotel. No le dijo nada a Clara. No quería preocuparla. «Solo estoy muy cansado, mi amor. Necesito dormir un par de días», le escribió en un mensaje corto. El resultado llegó por correo electrónico. Positivo. El mundo de Daniel se detuvo. Miró la palabra en la pantalla y sintió un frío glacial recorrerle el cuerpo. El soldado había sido alcanzado. Durante unos minutos solo pudo sentarse en la cama, mirando a la nada. El miedo, un miedo primario y visceral que no había sentido en todo este tiempo, lo paralizó. No tenía miedo de morir. Tenía miedo de no conocer a su hijo, de dejar a Clara sola. Llamó al hospital. La voz de su jefe al otro lado sonaba preocupada, pero firme. «Ven para acá, Daniel. Te vamos a cuidar». La ambulancia lo recogió en la puerta del hotel. Mientras lo subían a la camilla, sintió una humillación profunda. Tantas veces había estado en esa misma ambulancia, pero de pie, al mando. Ahora era él el paciente, el vulnerable. Clara se enteró por el jefe de Daniel. La llamada fue corta, profesional, devastadora. «Clara, soy el doctor Morales. Daniel dio positivo. Lo acabamos de ingresar. Está estable, pero necesita supervisión». El suelo desapareció bajo los pies de Clara. El aire se volvió espeso, imposible de respirar. El miedo que había sido su compañero constante durante meses se transformó en un terror puro y paralizante. Los primeros días, Daniel parecía mejorar. Hablaba con Clara por videollamada desde su cama de hospital. Se le veía cansado, con una cánula de oxígeno en la nariz, pero su espíritu de lucha estaba intacto. «Voy a salir de esta, Clarita. Soy más fuerte que este bicho. Tienes que creerme». Pero el virus era traicionero. Al 5.º día, su saturación de oxígeno se desplomó.
Los médicos decidieron que necesitaban intubarlo. Lo llamaron para que se despidiera. La pantalla del teléfono de Clara temblaba en sus manos. El rostro de Daniel apareció, pálido, luchando por cada bocanada de aire. «Clara», susurró, no podré hablar por un tiempo, pero voy a estar bien. Te amo. Dile a Mateo que su papá es un luchador. Te amo, Daniel. Lucha, por favor, lucha por nosotros», sollozó ella. La llamada se cortó, y ese fue el principio del fin. Daniel, el médico, el héroe, el futuro padre, se convirtió en un paciente más en una larga lista de batallas perdidas. Su cuerpo luchó durante una semana, pero sus pulmones, exhaustos por meses de estrés y falta de descanso, no pudieron más. Murió una madrugada de octubre, solo, rodeado por las máquinas que marcaban el ritmo de su vida, y finalmente, su ausencia. Murió sin saber que Clara había entrado en trabajo de parto esa misma noche. Murió sin saber que, a pocos kilómetros de distancia, su hijo estaba llegando a un mundo que él acababa de abandonar. El dolor del parto fue un infierno y una bendición. Cada contracción era una ola de agonía que la arrancaba del dolor de su corazón y la anclaba a la fuerza de su cuerpo. Mientras su cuerpo trabajaba para traer una nueva vida al mundo, su mente estaba en una habitación de hospital, con un hombre al que amaba más que a su propia vida. Dio a luz al amanecer justo cuando el sol teñía de rosa el cielo sobre la Ciudad de México. El primer llanto de Mateo llenó la sala de partos, un sonido potente, lleno de vida, que atravesó la niebla de dolor y agotamiento de Clara. Se lo pusieron sobre el pecho, y en ese instante el mundo se detuvo. Era perfecto, pequeño, arrugado, pero absolutamente perfecto. Tenía el pelo oscuro como Daniel, y cuando abrió los ojos, Clara contuvo el aliento. Eran los mismos ojos, profundos, serenos, llenos de una sabiduría antigua. Una enfermera le tomó una foto con su teléfono. Clara la miró, y las lágrimas que no había podido derramar durante el parto brotaron sin control. Lágrimas de una alegría tan intensa que dolía, y de una pena tan profunda que no tenía fondo. La noticia de la muerte de Daniel llegó 2 horas después. Su madre se lo dijo con la voz rota al otro lado del teléfono. Clara no gritó, no lloró, solo sintió como algo dentro de ella se rompía en 1000 pedazos. Miró al bebé que dormía plácidamente en sus brazos, ajeno a la tragedia que marcaba su nacimiento. Nacimiento y muerte, principio y fin, todo en un mismo amanecer. Los días que siguieron fueron un torbellino borroso. Salir del hospital, llegar al apartamento vacío, aprender a ser madre mientras su corazón estaba de luto. Había momentos en que la alegría de tener a Mateo era tan abrumadora que se olvidaba del dolor. Le cantaba, le daba el pecho, lo mecía hasta que se dormía. Se maravillaba con cada uno de sus gestos, con el agarre de su manita en su dedo. Pero entonces la ausencia de Daniel la golpeaba con la fuerza de un puño. Veía su silla vacía en la mesa, su lado de la cama intacto, su guitarra acumulando polvo en la esquina. Y el dolor volvía, tan crudo como el primer día. Lloraba en silencio en la ducha, el único lugar donde Mateo no podía oírla. Sus amigos y familiares la ayudaron, dejándole comida en la puerta, llamándola constantemente. Pero estaba fundamentalmente sola en su duelo y en su nueva maternidad. Era un camino que tenía que recorrer por sí misma. Las pequeñas victorias eran las que la mantenían a flote. La primera vez que Mateo le sonrió, un gesto involuntario que ella interpretó como una señal. El día que logró calmar su llanto sin entrar en pánico. El momento en que, mirándolo dormir, sintió una oleada de amor tan feroz que supo que podría hacer cualquier cosa por él. Estaba aprendiendo a vivir en la dualidad, a sostener la alegría y el dolor en la misma mano, a encontrar la luz en la oscuridad más profunda. Mateo no era un reemplazo de Daniel, era su legado, era la prueba viviente de que su amor había sido real y que ni siquiera la muerte podía borrarlo. Recomenzar no era olvidar, era aprender a vivir con el eco y encontrar en él una nueva canción. Pasaron 3 años. Mateo ya no era un bebé. Era un torbellino de energía de 3 años, con el pelo revuelto de Daniel y la sonrisa curiosa de Clara. El apartamento, antes silencioso, ahora estaba lleno del sonido de sus risas, de sus carreras por el pasillo, del estruendo de los bloques de construcción al caer.
Clara había aprendido a vivir con el fantasma de Daniel. Ya no era una presencia dolorosa que la acechaba en cada rincón. Se había convertido en un compañero silencioso, una memoria cálida. Hablaba con él a menudo, no en voz alta, sino en la quietud de su mente. Le contaba sobre Mateo. Hoy aprendió a andar en triciclo. Te habrías reído tanto de ver su cara de concentración. O, dijo su primera grosería, la escuchó en el parque. Definitivamente, heredó tu facilidad para aprender lo que no debe. Guardaba todas sus cosas en una caja de madera. Su guitarra, sus libros de medicina, la camiseta de su equipo de fútbol favorito, la gardenia seca de su último paseo por Coyoacán. A veces, cuando Mateo dormía, abría la caja y dejaba que los recuerdos la envolvieran. El dolor seguía ahí, pero ya no era una herida abierta. Se había transformado en una cicatriz, una parte de ella, un recordatorio de un amor que la había moldeado para siempre. Había vuelto a trabajar. Diseñaba espacios para familias, parques infantiles, lugares llenos de vida. Su propia experiencia le había dado una nueva perspectiva sobre la importancia del hogar, de los espacios que albergan la vida y los recuerdos. La pandemia había dejado cicatrices en todo el mundo, y ella no era la excepción. Había perdido al amor de su vida. Se había convertido en madre en las circunstancias más trágicas, pero también había descubierto una fuerza en sí misma que no sabía que poseía. La fuerza para levantarse cada mañana, para criar a un hijo feliz y sano, para encontrar belleza en un mundo que le había quitado tanto. El dolor le había enseñado sobre la fragilidad de la vida, pero también sobre su resiliencia. Le había enseñado que el amor no muere con la persona, se transforma. Vive en los recuerdos, en las historias que contamos, en los hijos que traemos al mundo. Una tarde, Mateo encontró una foto de Daniel en un cajón. «¿Quién es, mami?», preguntó, señalando con su dedito la cara sonriente de Daniel. Clara lo tomó en sus brazos y se sentó en el sofá. «Él es tu papá», dijo, su voz suave y firme. «Se llama Daniel, y era un héroe». Le contó la historia, no la parte triste, no la del hospital ni la del virus. Le contó sobre el hombre que amaba la música, que soñaba con enseñarle a jugar fútbol, que salvaba vidas y que lo amó más que a nada en el mundo, incluso antes de conocerlo. Mateo escuchaba con atención, sus grandes ojos fijos en los de ella. Cuando terminó, tocó la foto de nuevo. «Mi papá, héroe», repitió. En ese momento, Clara entendió que Daniel nunca se había ido del todo. Vivía en la memoria que ella mantenía viva, en las historias que le contaba a su hijo, y viviría para siempre en el corazón de un niño que, aunque nunca lo conoció, sabía que su padre había sido un héroe. Así metisas tú. En el cuarto cumpleaños de Mateo, Clara lo llevó a Coyoacán. Era un domingo soleado, y el jardín Hidalgo bullía de vida, una imagen casi idéntica a la de aquel último fin de semana antes. Había familias paseando, niños corriendo detrás de las palomas, el sonido de los organilleros llenando el aire. Por un momento, a Clara se le oprimió el corazón. La memoria era un cuchillo de doble filo. Compraron un esquite, tal como ella y Daniel habían hecho. Se sentaron en una banca, la misma banca, y Mateo comía con entusiasmo manchándose la cara de mayonesa y queso. Clara sonrió. Era una sonrisa genuina, sin la sombra de tristeza que a menudo la acompañaba. «¿Te gusta, mi amor?», le preguntó, limpiándole la comisura de los labios. «Sí, más», respondió él con la boca llena. Mientras Mateo terminaba su esquite, Clara sacó su teléfono, buscó en la galería y abrió una foto. Era la última que se habían tomado juntos, una selfie torcida en su apartamento, semanas antes de que él se fuera. Se veían felices, ajenos a la catástrofe que se avecinaba. Se quedó mirando la sonrisa de Daniel, y por primera vez en mucho tiempo no sintió dolor. Sintió gratitud, gratitud por el tiempo que tuvieron, por el amor que compartieron, por el hijo que le dejó. Sacó el otro teléfono, el viejo, el que guardaba como una reliquia. Lo encendió. La batería estaba casi agotada. Abrió la conversación con Daniel. El último mensaje seguía ahí. «Te prometo que pronto estaré en casa». Clara leyó las palabras, pero ya no quemaban. Ahora sonaban diferentes. Ya no eran una promesa rota. Eran una verdad diferente. Daniel no había vuelto a casa de la forma en que ambos esperaban, pero había vuelto. Estaba allí, en la risa de su hijo, en la fuerza que ella había encontrado, en el amor que los unía a los tres a través del tiempo y el espacio.
estaba en casa, en ellos. Guardó el teléfono y miró a Mateo, que ahora perseguía a una paloma con una alegría incontenible. El sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando patrones de luz y sombra en el suelo, y en ese instante de perfecta claridad, Clara comprendió. La historia de Daniel no terminó en una cama de hospital. Su historia continuaba cada día, en cada paso de Mateo, en cada latido del corazón de Clara. La pandemia les había quitado el futuro que habían planeado, pero no les había quitado su amor. El amor había encontrado una forma de permanecer, de transformarse, de renacer de las cenizas. Se levantó y llamó a su hijo. «Ven, Mateo, vamos por un helado». Él corrió hacia ella y le tomó la mano. Mientras caminaban juntos por el parque, bajo el cielo azul de la Ciudad de México, Clara sintió una paz que no había sentido en años. No era un final feliz, era algo más profundo, era un final de verdad. Una historia de amor, sacrificio y destino. Una historia que demostraba que incluso en el silencio más absoluto, el amor siempre encuentra la manera de dejar un eco, y su eco era la risa de un niño llamado Mateo.